Esto pasó hace 5 años. Yo estaba trabajando como enfermero en el hospital. Siempre había creído que el turno de noche era solo otra parte del trabajo, pero aquella noche de Halloween fue diferente. Me sentí extraño. La noche comenzó tranquila. Instalé todo en mi estación y escuché el sonido de las máquinas. De repente, a medianoche, oí algo. Era un susurro, una llamada de auxilio. Venía de la sala de cuidados intensivos, que estaba desierta. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras la curiosidad me empujaba a ir. Abrí la puerta de la habitación y me encontré con un vacío. La cama estaba vacía, pero la máquina de monitoreo seguía pitando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía si había imaginado la llamada. Salí de la habitación sintiendo inquietud y confusión. En los días siguientes, las cosas se volvieron raras. Caminaba por los pasillos oscuros y, por el rabillo del ojo, veía sombras que se movían. A veces oía nombres susurrados, aunque siempre estaba solo. Y en ocasiones, los pacientes hablaban de ver personas que no estaban allí. Todo eso me parecía extraño e incómodo, como si algo más estuviera presente en el hospital. Mis compañeros notaron que algo estaba mal. «Estás cansado, Javier», me decía uno. «Deberías dormir un poco más». Pero no era solo eso. Algo se estaba acumulando en el aire. No sabía si me estaba volviendo loco o si realmente había algo allí. Cada noche crecía mi tensión. Al realizar mi ronda, cada rayo de luz parpadeante parecía burlarse de mí. Reflexioné sobre lo que había pasado hace 5 años en ese mismo hospital. Recuerdo que algunos de mis colegas se negaron a hablar sobre esa noche específica. La curiosidad me picaba, pero no me atreví a preguntar más. Estaba en mi último turno de ese mes. La atmósfera se sentía más hostil. Una vez más escuché esa llamada, ahora más intensa. «Javier, ¿dónde estás?». Era una voz familiar, pero la persona que la pronunció ya no estaba. Me giré y vi a alguien al final del pasillo, una sombra oscura y borrosa. Él solo estaba ahí, mirándome. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Entonces, me preguntó, «¿Por qué estás aquí?». Mi corazón se aceleró. No sabía qué hacer. Me di la vuelta en un acto involuntario, pero no había nadie. Cuando volví a mirar, la sombra había desaparecido. La sensación de que algo andaba mal me aplastó. Me estaba volviendo loco, decidí ir a la sala de descanso, pero el miedo seguía pegado a mí. Cada pequeño sonido me hacía saltar. Caminé con tranquilidad, tratando de calmarme. Pero no podía. El hospital que alguna vez me había parecido familiar se estaba volviendo un laberinto escalofriante. Nunca pude explicar lo que ocurrió esa noche. Solo sé que, desde entonces, algo cambió en mí. Quedó una sensación, esa extraña sensación de estar vigilado. Así terminó mi compadre, con una historia escalofriante que sigue presente en mi mente. Todos los turnos nocturnos en el hospital nunca fueron lo mismo. Capítulo 2. Esa noche, algo en el aire se sentía aún más denso. Caminé hacia la sala de descanso, con la esperanza de que un café caliente me ayudara a despejar la mente. Los pasillos estaban en silencio, pero no era el tipo de silencio que te da paz. Era inquietante, como si el mismo hospital estuviera conteniendo la respiración. Cuando entré al área de descanso, noté que la luz parpadeaba. Tomé una taza y vertí el café, sintiendo que la calidez del líquido comenzaba a calmarme. Pero apenas di el primer sorbo, un grito ahogado resonó en mis oídos. Me sobrecogió, y el café casi se me cae de las manos. Era el sonido de alguien llamando, pero no podía identificar de dónde venía. Dejé la taza y regresé a los pasillos. «Javier, ¿dónde estás?», resonaba ahora con más intensidad, como si la voz estuviera justo a mi lado. Caminé más rápido, cada paso golpeando el suelo con más fuerza. Mi respiración se volvió entrecortada, y un sudor frío comenzó a brotar por mi frente. Decidí que era hora de aclarar lo que estaba sucediendo. Retrocedí hasta la sala de cuidados intensivos, sintiendo que una fuerza invisible me empujaba. Me paré frente a la puerta, respirando hondo. La máquina seguía sonando,
pero no quería creer que estuvieran insuflando vida en algo que ya había partido. Al abrir la puerta, el aire se volvió helado. El monitor mostraba una línea recta. Estaba vacío, pero sentí que no estaba solo. Entonces, vi algo moverse en la esquina de la habitación. Algo blanco, como una camisa de hospital. Me acerqué, pero al dar un paso adelante, la sensación de angustia creció. Algo me decía que no debía estar allí. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño diario sobre la mesa de noche, semioculto bajo un montón de medicamentos. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo que este objeto era lo que me conectaba con la esencia de lo que había ocurrido en ese lugar. Al abrirlo, vi garabatos apresurados, notas de alguien atrapado entre la vida y la muerte. Algunas páginas estaban manchadas, como si el autor hubiera estado escribiendo mientras sufría. Las palabras se volvían cada vez más incoherentes, pero algunas eran claras: la sombra viene por mí. No puedo escapar. Me sentí abrumado. En ese momento, escuché un susurro más cercano: Javier, ¿dónde estás? No era solo una voz. Era un lamento. Giré rápidamente, sintiendo como el corazón se me aceleraba. Estaba a punto de salir corriendo cuando una imagen fugaz se dibujó ante mis ojos, la silueta de una figura conocida, una enfermera que había trabajado allí durante años. Ella había desaparecido hace tiempo, pero su rostro aún me resultaba familiar. Me quedé paralizado. ¿Era real? ¿Era posible que la sombra que había estado observándome fuera ella? Apreté el diario contra mi pecho, sintiendo que toda la verdad estaba a punto de desmoronarse. Las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor. Decidí que tenía que salir de aquel lugar, pero al girar, la puerta se cerró de golpe, como si una fuerza sobrenatural la empujara de nuevo. Estaba atrapado, sin saber si podría desentrañar el misterio o si me convertiría en parte de él. La oscuridad se hizo más densa, y sabía que debía actuar rápido. Era ahora o nunca. Capítulo 3. La presión en mi pecho aumentó mientras miraba la puerta cerrada. Era como si el espacio se encogiera a mi alrededor, haciendo que cada respiro fuera más difícil. Me quedé inmóvil por un momento, observando las sombras que danzaban en las paredes. El susurro de la enfermera se desvaneció, pero la sensación de que algo me vigilaba persistía. Miré de nuevo el diario. Tenía que entender. Pasé las páginas rápidamente, buscando alguna pista. La sombra viene por mí, repetí en mi mente. Si esa figura era real, debía haber dejado pistas de su destino. Justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré una nota que me llamó la atención: el cuarto 219 guarda la verdad. Regresaré por ti. Mi piel se erizó. Era como si ese mensaje estuviera destinado a mí. No tenía tiempo que perder. Sabía que salir por la puerta de cuidados intensivos no era una opción, así que decidí escapar por la ventana. La habitación era pequeña, pero suficiente para que pudiera deslizarme. Respiré hondo, me dirigí hacia ella y empujé la ventana, sintiendo el aire frío de la noche. Con un esfuerzo, salté hacia el exterior y aterricé en un pequeño tejado. Desde allí, podía ver el hospital, iluminado en su mayor parte, pero también había áreas que parecían sumidas en la oscuridad. Mientras miraba alrededor, noté algo: un movimiento en el segundo piso. Una figura vestida de blanco se movía rápidamente, como si supiera que alguien la estaba siguiendo. Sin pensarlo más, decidí descender. Salté al suelo y corrí hacia la entrada principal. Entré por la puerta lateral, donde los ruidos del hospital se mezclaban con murmullos y el pitido de los equipos. Ahora sabía que tenía que encontrar el cuarto 219. Caminé deprisa, perdiéndome entre los pasillos. Las luces parpadeaban, y me sentía observado. Volví a escuchar el lamento de esa voz, más cerca y más clara: Javier. Conocía esa voz. Mi corazón se detuvo al pensar que podría ser una ilusión provocada por el pánico. Al llegar a un cruce, vi un letrero que indicaba la dirección a los cuartos de pacientes. Corriendo, giré a la derecha y pronto encontré la puerta del cuarto 219. Sin embargo, algo me detuvo. Una advertencia sutil en mi mente que decía que no debía abrirla. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con una mano temblorosa, giré el pomo. La puerta se abrió con un chirrido inquietante.
Dentro, las luces titilaban débilmente, y un frío antinatural me golpeó al entrar. La habitación estaba vacía, pero había una sensación de que algo había estado allí, y allí estaba, un pequeño objeto brillante en el suelo. Me agaché para recogerlo, y al mirarlo bien, comprendí que era un medallón con el nombre de la enfermera desaparecida grabado en él. Justo entonces, la voz resonó otra vez, más fuerte y desesperada: «Javier, ayúdame». La habitación comenzó a temblar. La oscuridad giraba a mi alrededor, y comprendí que había despertado algo. Tenía que salir, pero no podía moverme. Antes de que el terror pudiera paralizarme completamente, escuché un susurro más claro. Esta vez era una advertencia: «No mires atrás». Y en ese instante, comprendí que quedarme allí podía costarme más que mi vida. Comencé a correr, los ecos de las sombras persiguiéndome en la oscuridad, con la certeza de que la verdad que había despertado no dejaría que escapara tan fácilmente. Capítulo 4. Corrí por los pasillos, mis pies resonando en el linóleo. La voz seguía retumbando en mi cabeza, pero no podía detenerme para pensar en lo que significaba. La luz titilante de las lámparas me daba la impresión de que la oscuridad se estaba acercando, formando sombras al acecho. Esa sensación de ser observado había vuelto, intensificada y más urgente que antes. Al doblar una esquina, vi un grupo de enfermeras conversando. No podía hablarles, no podía quedarme allí. Solo quería salir, encontrar la salida. Sin embargo, mi camino se bloqueó. Un hombre de blanco, con una expresión confusa y angustiada, se acercó a mí. «¿Estás bien?», preguntó, su voz resonando con preocupación. No podía responder. En cambio, me deslicé a su lado y continué corriendo, ignorando su mirada confusa. Sabía que tenía que llegar a la sala de emergencias. Si alguien podía ayudarme, sería allí. El eco de mis pasos se mezclaba con el murmullo de las voces, una cacofonía que me nublaba el juicio. De repente, vi la señal que indicaba la sala de emergencias. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, una ola de pánico me golpeó. El espacio estaba desierto, y las luces parpadeaban con una intensidad aterradora. Me sentí atrapado allí, como una presa. Algo en mi interior me decía que no estaba solo, que la sombra se había deslizado dentro de ese cuarto también. «Estamos en peligro», susurré en voz baja, esperando que alguien respondiera. Pero solo el silencio me saludó. Mientras avanzaba al interior, noté un pequeño monitor que había sido dejado encendido. En la pantalla, las cifras parpadeaban de manera irregular. Una sensación de desasosiego se apoderó de mí. Me acerqué, y entonces escuché el murmullo de la voz otra vez, esta vez más clara: «Javier, ven aquí». Era como un imán que me atraía hacia la pantalla. ¿Por qué estaba llamándome? Miré a mi alrededor, buscando algún signo de peligro, pero todo era desoladoramente normal. Por un instante, el tiempo se detuvo mientras mis ojos se fijaron en la imagen difusa que ocupaba el monitor. De pronto, todo se oscureció, como si alguien hubiera apagado la luz. El ruido de la ventilación dejó de sonar, y el silencio que siguió me hizo sentir pequeño y vulnerable. Entonces se volvió a encender, iluminando a alguien de pie detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda al girarme. Era la enfermera, la que había desaparecido. Sus ojos estaban llenos de pánico y, sin embargo, había una determinación en su rostro. «Tienes que escucharme», dijo, su voz temblorosa pero clara. «No puedes confiar en lo que ves. La sombra no es solo una historia, es real y se alimenta de tus miedos». Antes de que pudiera formular una pregunta, la puerta se cerró de golpe, y sentí el aire helado a mi alrededor. La enfermera se acercó, sus movimientos eran asombrosamente rápidos, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Su mirada se oscureció. «Tienes que salir de aquí, Javier, o te atrapará», dijo, y su expresión se tornó preocupante. «No mires atrás, lo que está detrás de ti es peor de lo que imaginas». Sin pensar, sabía que tenía que actuar. Corriendo hacia la puerta, la abrí de golpe. La enfermera gritó mi nombre, pero el eco de su voz se apagó rápidamente. Todo se volvió un caos, y solo podía pensar en escapar. Sin más opciones, saqué fuerzas de donde no sabía que las tenía. E intenté salir corriendo. Esa sombra me había encontrado.
Algo oscuro estaba a mis espaldas y podía sentir su calidez inquietante. No sabía qué era, pero mi instinto me decía que lo peor estaba por venir. Al cruzar el umbral de la puerta, sentí una mano helada atrapándome por detrás. Era el momento de enfrentar mis peores miedos, o quedarme para siempre atrapado en esta pesadilla. Capítulo 5. La mano helada me paralizó. Mi corazón latía desbocado, y el aliento se me atoró en la garganta. La sombra me sujetaba, pero no podía darme el lujo de rendirme. Apreté los dientes y, con todas mis fuerzas, me di la vuelta. Lo que vi me hizo retroceder un paso. Era una figura oscura, sin rostro, como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era abrumadora. La enfermera había tenido razón, no podía confiar en lo que veía, ni en lo que sentía. Sin embargo, no podía ignorarlo. «Suelta», grité, casi sin voz. La sombra no respondió, simplemente se aferraba a mí con una fuerza que parecía inquebrantable. Entonces, como si hubiera estado esperando ese grito, comenzó a desvanecerse, como humo en el aire. Aproveché la confusión y, en un impulso desmedido, corrí hacia la salida. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, la oscuridad me encontraría de nuevo. Pasé junto a la enfermera, que parecía luchar contra algo invisible. Apenas vi su rostro, pero sus ojos estaban llenos de terror. «Ve», gritó, antes de ser tragada por la sombra, como un barco hundiéndose en el océano. No podía detenerme. Corrí por el pasillo hacia el vestíbulo del hospital. Cada paso resonaba fuerte en mis oídos, cada latido de mi corazón era un recordatorio de que aún estaba vivo, pero que no duraría mucho más si no escapaba. La recepción estaba vacía. Las luces parpadeantes me hacían dudar de lo que veía. La sensación de ser observado se intensificaba, y una brisa helada pasó a mi lado, como un aviso que me decía que no estaba solo. Me asomé por la ventana. Ni rastro de la noche estrellada que conocía. Solo un cielo negro, profundo como el abismo. Entonces, escuché el sonido de unos pasos. Tenía que esconderme. Me deslicé detrás de la recepción, conteniendo la respiración. A través de la escotilla, vi una figura que avanzaba lentamente. Era otro hombre de blanco, pero su rostro estaba descompuesto, como si hubiera estado atrapado en un sueño interminable de miedo y desesperación. Me quedé inmóvil, cada célula de mi cuerpo estaba en alerta. El hombre pareció darse cuenta de que algo no estaba bien. Miraba a su alrededor, como un animal asustado. De repente, se oyó un grito desgarrador que venía de la dirección opuesta. La figura pallideció de inmediato y comenzó a retroceder, temblando. No podía quedarme a ver qué pasaba, así que aproveché la distracción y corrí hacia la salida de emergencia. Cuando abrí la puerta, la luz del exterior me golpeó. Salí disparado, adentrándome en la noche. Pero al dar el primer paso, el aire se cortó y sentí que algo me retenía de nuevo, arrastrándome hacia atrás. Miré en su dirección, y ahí estaba la sombra, materializándose detrás de mí, más oscura y amenazante que antes. «No», grité, sintiendo que mi lucha se tornaba en desesperación. Ese fue el momento en que comprendí que Art no era suficiente. Tenía que enfrentar a aquello que acechaba en las sombras, aunque el precio a pagar fuera mi cordura. Y entonces, como un destello de luz, un pensamiento cruzó mi mente: ¿qué pasaría si la respuesta no estaba en escapar, sino en aceptar? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la sombra avanzó más, y sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Entonces todo se oscureció, y en medio de la nada, supe que el verdadero terror apenas comenzaba. Sujeté mi aliento mientras me encontraba en un laberinto sin fin, y la oscuridad estaba lista para reclamarme. Capítulo 6. Todo era silencio. Un silencio tan espeso que parecía absorber cada pensamiento. Mientras floté en esa oscuridad abrumadora, no podía moverme. No sabía si estaba despierto, si dormía o si estaba atrapado en un rincón de mi propia mente. Lo único que sabía era que la sombra aún estaba ahí, esperando, acechando. De pronto, un eco resonó en el vacío. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre, arrastrando cada sílaba lentamente, como un desgarrador recordatorio de lo que había dejado atrás. «Despierta». Esa voz me empujó hacia adelante, o al menos eso pensé.
En un instante, un haz de luz me atravesó. La luz era cálida, familiar, contrastando con la fría desesperación de la oscuridad. Al abrir los ojos, me encontré en una habitación que parecía el vestíbulo del hospital. Las paredes eran blancas y limpias, pero había una extraña penumbra que se espillaba por las esquinas. Podía oír el zumbido de los tubos fluorescentes por encima de mí. Fui capaz de sentarme, intentando aferrarme a la realidad mientras la confusión nublaba mis pensamientos. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista de lo que había pasado. Y entonces lo vi, la enfermera, sentada en una silla, su rostro pálido y sus ojos mirando al suelo. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz sonando extraña en ese espacio vacío. Al alzar la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Había terror en ellos, y no era solo miedo, parecía que había visto algo peor que la muerte misma. Ella no respondió. Entonces, como si el recuerdo de lo ocurrido me golpeara con fuerza, recordé la sombra. El abrazo gélido. La sensación de ser arrastrado hacia un abismo. ¿Qué está pasando aquí?, grité, sintiendo como mi corazón volvía a acelerarse. La enfermera murmuró algo, pero sus palabras se mezclaban con el eco de mis propios latidos. Me incliné hacia adelante, ansioso por entender. No te acerques a la oscuridad, dijo, su voz temblorosa. No lo hagas. No estás a salvo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué deseas decir con eso?, pregunté, el pánico erosionando mi paciencia. Sin advertencia, la luz de la habitación se volvió parpadeante. Me levanté de un salto, la adrenalina inundándome. Las sombras parecían extenderse, deslizándose silenciosas y persistentes por la habitación. En ese instante, supe que la verdadera amenaza no era el abandono de la enfermera, ni el silencio que nos rodeaba. Era la sombra que acechaba, lista para devorar lo que quedaba de mí. ¿Dónde está?, me detuve en seco al recordar la figura del hombre de blanco que había visto. Tenía que encontrarlo. Sin pensarlo más, corrí hacia la salida. Pero, como si el destino estuviera en mi contra, la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé la superficie de metal, desesperado. En ese momento, recordé lo que había dicho la enfermera: no te acerques a la oscuridad. ¿Y si lo que acechaba fuera más que una simple sombra? ¿Y si fuera algo que se alimentara de mi miedo? De pronto, escuché el murmullo del hombre. Venía de la habitación contigua, un sonido roto entre su llanto y sus sollozos. Sin pensar, corrí hacia allí. La puerta se abrió con un giro y me encontré cara a cara con él. Teníamos que haberlo evitado, gritó, aterrorizado. ¿Qué quieres decir?, respondí, sintiendo que el aire se hacía pesado. La oscuridad ya no se detiene. Sus ojos reflejaban un profundo pánico. En ese instante, un grito desgarrador resonó de nuevo en el hospital. Todo en mi interior se congeló. La sombra había encontrado su camino de regreso. Estaba aquí, más cerca que nunca. Y supe que la lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. El grito era una llamada de advertencia, un eco de desesperación que atravesó mis venas. Miré al hombre de blanco, su rostro demacrado reflejaba el horror que todos en este lugar parecían sentir. Sin embargo, no podía permitirme el lujo de quedarme en esa habitación. La sombra se acercaba. ¿Dónde está?, pregunté, demandando respuestas. Él retrocedió, aterrorizado. Un parpadeo de luz iluminó brevemente su rostro, y vi cómo su piel se erizaba como si sintiera la presencia de algo más. No deberíamos haberlo hecho. No sabíamos. Su voz se detuvo en un murmullo, como si hablar más pudiera atraer la oscuridad. Grité en mi interior, luchando por mantenerme en el momento. La enfermera había mencionado que no estaba a salvo. Su advertencia sonaba a campanas de muerte. Debía saber más, pero no podía dejar que sus temores me contagiaran. ¿Qué hay detrás de la oscuridad?, pregunté, mi voz temblorosa. El hombre se encorvó, cubriéndose el rostro con las manos como si estuviera tratando de bloquear la imagen de sus propios demonios. Fue entonces cuando algo cambió. La luz en la habitación comenzó a parpadear con más fuerza. Las sombras se retorcieron, como si bailaran por las paredes, y el aire se volvió helado. «Tenemos que salir de aquí», grité,
apretando los puños en un intento de mantener la calma mientras el pánico se desataba en mi interior. Él no respondió. En su lugar, se levantó de golpe y corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada, un obstáculo más en este juego macabro. Fue entonces cuando vi lo que él había estado temiendo. En la esquina de la habitación, una sombra más oscura que la misma oscuridad se fue formando, tomando forma, y aquella figura comenzaba a manifestarse. Mis instintos de supervivencia se activaron. Tomé la mano del hombre y, sin pensarlo más, impulsé mi cuerpo contra la puerta. Pero algo me detuvo, un miedo gélido me atravesó. Desertivo, fue un segundo, un instante. Y en ese tiempo, la sombra se deslizó por el suelo, extendiéndose como una mancha de tinta. Mi mente buscó respuestas, pescando recuerdos de advertencias olvidadas. La enfermera, el murmullo, la mirada digna de un espectro en sus ojos, todo cobraba sentido. ¿Qué tienes en tu mente?, le grité al hombre, y su silencio me contestó. Entonces, olfateé la desesperanza que emanaba de él. Algo en su mirada hablaba de un destino inevitable. Volví a intentar abrir la puerta, pero no cedía. La sombra se acercaba cada vez más, y su forma adquiría contornos más claros. Un rostro se delineaba en la oscuridad. «Despierta», gritó la voz resonante de la figura, rompiendo el aire con una risa fría, muy fría. Supe que el destino de todos en este lugar había sido sellado. Con toda mi fuerza, me giré hacia la pared opuesta buscando una salida, me preparé para enfrentar la figura oscura que avanzaba hacia nosotros, y en ese instante, el silencio se interpuso entre nosotros. No era el silencio de lo desconocido, sino un silencio profundo, que prometía una verdad aterradora. La sombra ya no era solo una manifestación de miedo. Era algo que devoraba las esperanzas, un enemigo tangible. No era suficiente huir. Tenía que enfrentarlo. «Tienes que ayudarme», le grité a mi compañero. Quería despertar también su instinto de lucha. Teníamos que enfrentar la oscuridad juntos. La sombra se interrumpió en su avance, como si respondiera a mis palabras. Los ojos de la figura se iluminaron brevemente, un horror reflejado en ellos. Fuera de la habitación, un nuevo grito resonó por el pasillo. Tenía que decidir. Quedarnos aquí o enfrentar la oscuridad, desentrañar el misterio que nos aprisionaba. «Atrás», grité al hombre, preparándome. No sabía qué iba a enfrentar, pero lo que sí sabía era que no iba a rendirme. Capítulo 8. La figura de la sombra se acercaba lentamente, creciendo en tamaño y forma, como si estuviera disfrutando de nuestro pánico. Los ojos apagados, que antes eran solo destellos en la penumbra, ahora se parecían a luces que ardían en la oscuridad. «No», grité, pero mi voz parecía pequeña, como un susurro frente al rugido de una tormenta. El hombre a mi lado temblaba, y en su rostro vi un reflejo de mi propio horror. Era evidente que había un poder aterrador en la figura, una fuerza que quería alimentarse de nuestro miedo y nuestra desesperación. Pero no podía dejar que eso nos venciera. Tenía que actuar. Dando un paso hacia la sombra, la sentí cambiar. Era como si notara mi desafío. Su risa resonó de nuevo, llenando el aire con una frialdad que me quitaba el aliento. «Despierta», susurró otra vez, y esta vez las palabras eran como un eco en la habitación. «Despierta, o serás parte de mí». El pánico se desató en mi interior, pero luché con todas mis fuerzas para no ceder. Miré a la puerta cerrada. Si podía abrirla, tal vez tendríamos una oportunidad. Corrí hacia ella, sintiendo la mirada de la sombra en mi espalda. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que ella decidiera que era hora de llevarnos. «Ayúdame», grité nuevamente al hombre. Mi voz era un llamado a la acción, una súplica y un comando al mismo tiempo. No sabía si podía confiar en él, pero en ese momento, era todo lo que tenía. Él se unió a mí. Juntos, nos lanzamos hacia la puerta, golpeándola con fuerza. Hacía eco, pero no se movía. Desesperamos al ver que la sombra, en vez de desvanecerse, se fortalecía. Su forma se volvió más concreta, como si después de cada intento, yo le diera poder. «Usa tu miedo», le grité, en un intento desesperado por recordar lo que había leído sobre enfrentar lo desconocido. Había sentido que había algo en mí que podía luchar contra la oscuridad.
Inspirando profundamente, dejé que mis recuerdos fluyeran. Imaginé todo lo que había perdido, el dolor y la tristeza que me habían acompañado. La sombra titiló por un momento, como si la hubiera tocado y su forma se distorsionó. «Eso es», gritó el hombre de blanco, mientras nuestras manos golpeaban la puerta. «Sigue». Así, juntamos nuestras energías, cada golpe resonando con un eco de esperanza. Era como si la sombra se diera cuenta de que estábamos resistiendo, que no éramos presas fáciles. De repente, en medio de la lucha, la puerta comenzó a crujir, a ceder. Pero entonces, antes de que pudiéramos abrirla, la sombra se lanzó hacia nosotros. La oscuridad giró con rapidez, arremolinándose a nuestro alrededor. Sentí que el aire se volvía denso, casi como si estuviera siendo absorbido por la figura. En un instante, nos sentimos atrapados en una red de desesperación. Luego, todo se oscureció. De repente, ya no estábamos en la habitación. En su lugar, un corredor se extendía delante de nosotros, alargado y sombrío. Las luces eran tenues y parpadeaban, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. La sombra ahora estaba detrás de nosotros, pero no había forma de salir. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz temblando mientras miraba a mi compañero, quien parecía tan perdido como yo. Unos pasos resonaron detrás de nosotros, cada uno estaba cargado de intenciones oscuras. Entonces, escuché la voz de la sombra una vez más, pero ahora era más fuerte, más clara: «Bienvenidos al final del camino». Todo el miedo que había sentido se transformó en una profunda certeza. Esto era solo el comienzo. Capítulo 9. El corredor se extendía ante nosotros como un túnel de pesadilla. Las luces parpadeantes lanzaban sombras inquietantes en las paredes, y el aire se sentía frío, casi helado. Podía escuchar mis latidos como un tambor distante, mientras la sombra se aproximaba, creciendo con cada paso. «¿Qué hacemos?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Sentía el peso de la desesperación a mi alrededor, como si la propia oscuridad intentara arrastrarnos hacia su abismo. El hombre a mi lado, aún con su aspecto etéreo, frunció el ceño. Había un brillo de determinación en sus ojos. «Debemos encontrar la salida. La sombra se alimenta de nuestro miedo. Si conseguimos mantener la calma, tal vez haya una forma de salir». «¿Y cómo se mantiene la calma en esto?», dije, señalando en dirección a la sombra, que se retorcía y danzaba, como si quisiera hacerse más grande. «No lo se», admitió. «Pero no podemos permitir que nos atrape». Con un empuje, empecé a caminar por el corredor. Al principio, mis pasos eran vacilantes, temerosos. Cada ráfaga de aire en mi piel parecía estar llena de advertencias. Pero a medida que avanzaba, empecé a sentir una extraña fuerza. Recordé todos los momentos en que había enfrentado mis miedos en el pasado, las pesadillas, los momentos de soledad. Eso me dio un poco de valor. «Mira», dijo el hombre, señalando hacia el final del corredor. Había una puerta entreabierta, iluminada débilmente por una luz amarillenta. El resplandor parecía una promesa de escape, de libertad. Sin pensarlo más, corrí hacia ella, con él a mi lado. La sombra nos seguía, aún más rápida, su risa resonando en un eco aterrador. A medida que nos acercábamos a la puerta, la luz nos envolvió, dándonos un impulso adicional. «Estamos cerca, no pares», grité, sintiendo que mi miedo empezaba a transformarse en algo más, en resiliencia. Cuando llegamos a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas. Se abrió con un chirrido que resonó en nuestras campanas del alma. Entramos en la habitación y me detuve en seco. Era un espacio vasto, diferente de lo que esperábamos. Las paredes estaban cubiertas de espejos, reflejando no solo nuestras imágenes, sino también sombras distorsionadas que se retorcían y tenían vida propia. «Esto no puede ser real», murmuré, observando cómo cada espejo parecía contar una historia oscura de terror y ansiedad. La sombra se manifestó ahora en los reflejos, sus ojos brillando más que nunca. «Es una trampa, hay que irnos», exclamó el hombre, mientras comenzaba a entrar en pánico. Miré los espejos, sintiéndome abrumado. Todo lo que había enfrentado, cada fracaso y cada miedo, danzaban frente a mí. Sin embargo, en ese momento, observé algo curioso en uno de los espejos.
No era solo mi reflejo el que estaba allí. Había una figura detrás de mí, una sombra más tenue en comparación con la grande y amenazante que nos seguía. «Espera», grité, y me giré hacia esa sombra más sutil. Vi allí una pequeña luz de esperanza. Sabía que aunque la sombra oscura quería devorarnos, había una parte de nosotros que no deseaba ser consumida. «Concentra tus pensamientos en lo que amas», grité mientras la sombra comenzaba a acercarse más. Empecé a recordar mi vida, los momentos felices, mi familia, mis amigos, y como todo eso me hacía completo. La sombra oscura tambaleó, y en ese instante, vi algo en el espejo que nunca habría esperado. «Mira lo que hay detrás de ti», gritó el hombre, y giré rápidamente. Era la bendición de esa luz, que poco a poco empezaba a crecer. Pero la oscuridad seguía amenazadora, dispuesta a atrapar todo lo que quisieras mantener. No podía dejar que eso sucediera. Tenía que hacer algo. Solo necesitaba un segundo más. Algo se reveló en mi interior, y con una determinación renovada, grité: «Este final no está escrito». Entonces, algo rompió en mí. Una ola de luz me envolvió, y comprendí que la verdadera batalla no era solo contra una sombra, sino también contra mis propios miedos. Era ahora o nunca, y estaba dispuesto a buscar mi salvación, aunque significara enfrentar lo peor. La sombra titiló, dudando un instante, pero eso fue suficiente para darme la oportunidad de encontrar la salida. «Vamos», grité, dirigiéndome hacia el espejo que comenzaba a brillar con fuerza. La sombra chilló, su voz resonando con rabia. No podía mirar atrás. Este era solo el comienzo. Capítulo final. Corrí hacia el espejo brillante, sintiendo cómo la sombra se cebaba en mí, cada vez más cerca, cada vez más voraz. No podía pensar, solo debía actuar. Puse mi mano sobre la superficie del cristal, que ahora parecía vibrar con energía. Era como si estuviera a punto de romperse, como si esa frontera entre la oscuridad y la luz estuviera en mis manos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando la sombra se detuvo, sorprendida por mi decisión. Durante un instante, el tiempo se detuvo. Me pregunté si realmente podía escapar de sus garras o si, al intentar atravesar el espejo, solo iba a ser absorbido. La voz de la enfermera resonó en mi mente: «No mires atrás». ¿Pero había una salida? ¿O era todo parte de otra trampa? La figura oscura comenzó a extender sus sombras hacia mí, intentando asir mi ser, y me sentí atrapado entre la luz deslumbrante y el oscuro abismo. Grité con todas mis fuerzas, sintiendo que el miedo en mi interior se convertía en furia y determinación. Al mismo tiempo, recordé mi vida, esos instantes breves de felicidad. «No puedes atraparme», le grité a la sombra. En un acto desesperado, empujé mi cuerpo hacia el espejo. La luz brilló intensamente y, aunque la sombra intentaba llevarme consigo, logré cruzar el umbral. De repente, la presión desapareció, y caí de rodillas en un piso duro y frío. El aire entraba en mis pulmones por primera vez en lo que parecía una eternidad. Abrí los ojos y me encontré en una sala de emergencias, pero el ambiente era distinto a lo que conocía. No había risas ni voces, solo un silencio ominoso. Me levanté, aturdido. Miré a mi alrededor, sintiendo desconfianza y confusión. Las máquinas en la sala emitían pitidos suaves, pero no había pacientes ni personal médico a la vista. Así que, después de todo, había escapado. ¿Pero a dónde? La sala estaba vacía, como si el tiempo hubiera congelado todo lo que había establecido. De repente, un susurro corsario rompió el silencio. «Javier, ¿dónde estás?». Era la voz familiar, la del hombre de blanco que había cruzado conmigo, pero ya no podía atreverme a mirar hacia atrás. Me levanté del suelo y me dirigí hacia la puerta, sabiendo que cualquier respuesta o explicación se desvanecería con cada paso. Abrí la puerta con cautela, y del otro lado, el pasillo estaba igual de desolado. Sabía que tenía que salir de ahí, pero algo me detenía. ¿Había dejado algo atrás en la sombra? ¿Los que habían quedado atrapados en su interior? Comencé a caminar con rapidez. Pero a medida que avanzaba, pude sentir nuevamente la pesada carga alrededor de mí, un eco de la sombra acechando, como un susurro en el viento. Al llegar al vestíbulo del hospital, la sensación de ser observado se intensificó. Miré hacia atrás, pero no había nada,
solo el pasillo oscuro. ¿Era posible que la sombra aún estuviera ahí, esperando que regresara? No podía lidiar con esa inquietante idea, así que decidí que debía irme. Salí por las puertas principales y fui recibido por la luz de la luna. El aire fresco me golpeó con fuerza, me detuve un momento, observando el hospital. Recorrí con la mirada las ventanas que reflejaban la luz de la ciudad. Había logrado escapar, pero el eco de la sombra seguía susurrando en mi mente, no mires atrás. Con un último vistazo hacia el edificio, me di la vuelta y caminé. Aún había preguntas sin responder. ¿Qué había desencadenado la sombra? ¿Cuántas almas hay atrapadas en ese hospital? A medida que avanzaba, el miedo se desvanecía lentamente, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido. Y aunque había logrado salir, la sombra permanecía en mi interior, una visita permanente de un lugar que había estado a un paso de tragarse mis sueños. Así, al entrar en la noche, me prometí que nunca olvidaría cómo enfrentar mis miedos, y aunque las sombras quedarían, la luz seguiría siempre en mi corazón.